Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. ¿Se me oye bien? No. ¿Sí? Ok. Bueno, en principio quería agradecer la invitación a Ana Luisa, a Linda, a Álvaro en participar de este seminario. Es un honor para mí, me gratifica enormemente poder cruzar la cordillera y encontrar otras voces, otras historias para compartir. Bueno, me voy a poner de este lado porque me siento muy pequeña, allá atrás. Y bueno, yo traje para compartirles algunas notas sobre epistemología y el sujeto del feminismo, que es un sujeto problemático porque el sujeto del feminismo no es un sujeto que vaya de suyo, no es un sujeto dado, más bien es un sujeto problemático. Problemático en el sentido que es foco de discusiones, disputas en el campo de la política, de la historia y de la historia del conocimiento. A ver, ¿sí? Organicé mi exposición en algunos temas que tienen una perspectiva histórica. Voy a hacer algunas reflexiones que tienen que ver con la historia de la política, del feminismo, de la militancia feminista, pero todos los puntos y mis reflexiones van a estar focalizadas en poner en relieve y en análisis la conformación del campo de estudios de género feministas y luego teoría queer. ¿Sí? Esto deberíamos hacerlo cada vez que hacemos investigación, pensar política, historia y conocimiento, pero bueno, tenemos la deformación del pensamiento moderno que nos lleva a diseccionar analíticamente el mundo de lo social, como si la historia fuera por un lado, la política fuera por el otro, y el pensamiento o la historia del conocimiento fuera por otro lado. Vamos a intentar hacer algo que reúna un poco todo esto. Vamos a partir por el inicio de todo. Propongo una historia que es una prehistoria de los estudios feministas o una genealogía crítica de la empresa moderna del conocimiento. Ustedes saben que el feminismo es un conjunto de movimientos contestatarios, pero no sé si todos saben que el feminismo emerge, surge simultáneamente y en respuesta a los modos de organización social, política y económica y del modo de producción de conocimiento que se ha dado para sí la sociedad moderna. Me refiero a la constitución de nuestras democracias representativas, me refiero al capitalismo, me refiero también a nuestro mismísimo conocimiento científico. El feminismo es, entre otros movimientos, un movimiento que contesta estas tres grandes modos de organización que se da para sí la sociedad moderna. En el campo, voy a volver un poquito a la filme anterior, en el campo de la política es bien conocido el inicio del feminismo como ese gesto de denuncia a la exclusión originaria de las mujeres del pacto social entre varones. Vienen los nombres de Olympe de Gouges, entre otros nombres de mujeres que inmediatamente levantaron la mano y llamaron la atención sobre la ausencia de las mujeres en este pacto social que se declaraba entre iguales y para todos. Lo que hacían estas mujeres y las poblaciones occidentalmente racializadas es señalar la jerarquía de lo humano no confesa que anidaba en el proyecto iluminista que se instalaba con nuestras sociedades modernas. El proyecto iluminista que decía que todos los sujetos serían portadores de razón y por lo tanto posibles participantes en la contienda de la política, excepto ahí poblaciones racializadas, excepto ahí las mujeres, sujetos a los que la razón parecía que no los alcanzaba lo suficiente y que estaban más cerca del campo de la naturaleza, campo que intentábamos excluir, dejar de lado. De hecho, otra de los grandes acontecimientos que aparecen con el mundo moderno es
la separación radical y jerarquización de lo humano de lo no humano, del artificio de lo humano y de la naturaleza de la no humanidad. Ahí las mujeres y las poblaciones racializadas funcionaban a medio camino entre el mundo de la naturaleza que había que intentar dominar y el mundo de la cultura del que había que intentar participar. Ahora sí, en el campo de lo económico también son conocidas las discusiones que el feminismo trae, son las denuncias en torno a la domesticación y confinamiento de las mujeres al espacio de lo doméstico, el carácter no remunerado y no reconocido en principio del trabajo femenino, en principio, pero también las feministas llevaron la denuncia del imperio del valor de cambio por el valor de uso. ¿Sí? El modo de organización capitalista que devaluaba inmediatamente los trabajos que se realizaban por fuera o por los bordes del mercado capitalista. Pero son un poquito menos conocidas, aunque también estuvieron allí, las denuncias que hicieron o las objeciones que puso el feminismo al conocimiento científico, a esta gran empresa que trae el mundo moderno, a la pata intelectual de este proyecto político que es el mundo moderno. Esas se conocen menos porque se conocen mucho menos todas las críticas al conocimiento científico, porque el conocimiento científico es el gran tesoro de nuestra sociedad, que ha gobernado nuestros corazones y nuestras cabezas tantísimo tiempo, y podríamos decir que recién a mitad del siglo XX aparecen algunos acontecimientos radicales que nos llevan a discutir y a cuestionar el carácter neutral y naturalmente beneficioso del conocimiento científico, porque el conocimiento científico fue considerado desde las derechas progresistas hasta las izquierdas revolucionarias como el camino indiscutido para la mejora o la transformación radical de la sociedad. Diríamos que a mitad del siglo XX acontecen Hiroshima, Nagasaki, el descubrimiento de los laboratorios en los campos de concentración nazi, por nombrar algunas cosas que pasan en 2-3 años y que ponen una pregunta sobre el conocimiento científico, no cualquier pregunta. Se pierde de una vez y para siempre algo así como la inocencia respecto de la bondad del conocimiento científico. Voy a tomar un poco de agua. Esta inocencia perdida que tenemos con el conocimiento científico a segunda mitad de siglo permite la emergencia de nuevas epistemologías críticas, como la de Thomas Kuhn, que la historia de la ciencia recupera como el gran epistemólogo que trae las críticas más radicales al positivismo, que fue el paradigma de la ciencia desde fines del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, indiscutido, ¿no? El positivismo es esa manera de pensar el conocimiento que aspira a lo que Donna Haraway llama el truco de los dioses, verlo todo desde ningún lugar, neutralmente. El positivismo es un conocimiento que aspiró a esto, higiénico políticamente, profundamente higiénico políticamente en sus ideales. Thomas Kuhn es el primero que reconoce la historia del conocimiento científico, que es una historia parcial también, es el primero que reconoce el carácter político de la empresa del conocimiento en el texto La estructura de las revoluciones científicas, que es del 62. Un texto hermoso que le costó a Thomas Kuhn el exilio académico, básicamente, es reescribir ese texto en millones de papers, matizar cada una de las cosas que había dicho. Un texto muy valioso. Pero en la historia del conocimiento científico, en este relato que construye la historia de la ciencia para sí misma, algo que podemos decir que está ausente es el feminismo como un movimiento crítico que también tiene lugar en la misma década que Thomas Kuhn escribía La estructura de las revoluciones científicas. En la década del 60 el feminismo, que ustedes deben saber de lo que estoy hablando, el feminismo de los años 60 es el feminismo
que en la narrativa o en la genealogía feminista se habla de la segunda ola, con todas las críticas que esto trae, pero el feminismo de los años 60 es un feminismo muy potente. No voy a hablar de los distintos feminismos, después ojalá aparezca ocasión de discutir sobre ellos, pero el feminismo en las calles es un feminismo que en Estados Unidos, por ejemplo, no solamente quemaba corpiños o sostenes, no sé bien cómo se dice, en los años 60 el feminismo se organizaba adelante en las puertas universitarias a quemar títulos universitarios. Las feministas, hay pocas imágenes, hay 2 o 3 videitos cortitos, es muy difícil, quería poner una, pero no. Hay 2 o 3 agarraban esos tachos y quemaban ahí los títulos universitarios como si hicieran una hoguera, tipo una pequeña hoguera en las puertas de las universidades norteamericanas, denunciando el carácter, la matriz androcéntrica que estaba a la base de todo el conocimiento científico, entendiendo que no era un lugar para el feminismo ese templo del saber. Ellas cuestionaron en ese momento desde la historia que no tenía lugar y no narraba al sujeto mujer como si fuera un enorme vacío, hasta los diagnósticos que propiciaban el psicoanálisis o la sexología de los padecimientos sobre las mujeres. Después por ahí se aparecen en ocasión de preguntas, la discusión que tuvieron los feminismos con el psicoanálisis y la sexología en la década del 60 es interesantísima, porque discutían en términos de diagnóstico terapéutico. Se podría decir que en los años 60 y 70 las feministas se reconocen una cierta orfandad teórica, epistémica, y entienden que el camino es el exilio de los centros universitarios, por ahí medio metafóricamente, porque muchas siguen siendo académicas, pero en términos políticos y de producción de conocimiento, algo de un exilio, de producir conocimiento desde otro lugar. Y tenemos a las feministas tratando de producir conocimiento por sí mismas y en sus propios términos. Aparecen los que son llamados los grupos de concienciación, los grupos de reflexión de conocimiento feminista, que tienen lugar en Estados Unidos, en Europa, pero también hay muchos países, fundamentalmente en el Cono Sur, que han tenido lugar. En Argentina tuvieron mucho peso los grupos de concienciación. En los grupos de concienciación las mujeres se juntaban a hablar de una cantidad de temas que iban desde celos, maternidad, depresión, fastidio, política. Estos temas entre mujeres discutiendo cómo iban a entender esos padecimientos en términos que no fueran los que disponía o daba o brindaba la política o la ciencia, ¿sí? En otros términos, sus propios términos. Hay un texto ahí, Our Bodies, Ourselves, que es un texto, uno de los tantos que se escribieron en la década del 60, ese texto es del 69, se publica en el 70, 71, es un texto que recopila información sobre sexualidad, sobre salud, producido por mujeres y para mujeres. Es un ejemplo, pero hubo miles, traje ese como para... Si en la década del 70 la estrategia fue la del exilio y la de producir otros espacios de producción de conocimiento artesanal, tartamudo, en la década del 80 el escenario es otro. En la década del 80 los estudios de género ingresan a los centros universitarios. Ingresan con una pregunta. Ingresan con la pregunta por si es posible producir conocimiento feminista en el seno de las universidades. Si es posible el cruce. Es una pregunta que es no solamente técnica, metodológica, es una pregunta que también es epistemológica y política. ¿Es posible cruzar un conocimiento que se declara neutral y universal con un conocimiento que se sabe parcial, político y situado? ¿Es posible hacer este cruce? Es una pregunta epistemológica antes que simplemente técnica o metodológica.
Las feministas traían esta pregunta en los 80. ¿Es posible hacer ciencia feminista? ¿No es un contrasentido en sus propios términos? Para muchos, que se ingresara al feminismo a la academia significaba que simplemente se iba a contar mujeres, se iba a hablar de la historia de las mujeres, se iba simplemente... Y que de eso se trataba, que en realidad el ingreso a los estudios feministas a las academias era completar el cuento que había quedado a la mitad del conocimiento científico, los vacíos que habían quedado del conocimiento científico. Muy prontamente las teóricas feministas levantaron la mano y dijeron esto no es así, porque los términos, mismo las cronologías, para pensar detalles sencillos, las cronologías que maneja la historia son cronologías pensando en los tiempos de los grandes procesos políticos organizados a partir de un pensamiento de la política y de los espacios de socialización y realización de los sujetos varones. No hay una cronología que recupere las experiencias de las mujeres, no entran esos relatos en una cronología historiográfica, no se puede completar la historia científica. Hay que deconstruir, cuestionar las bases que parecen, que diríamos que parecen inocuas, en las que no habría nada malo en una cronología histórica. Bueno, sí. Las feministas van a decir que hay que centrar que parte del método tuvo que ver con, sí, observar a un sujeto históricamente relegado, como fueron las mujeres, pero a partir de la metodología de la experiencia entendida como la llave para poner a hablar a las mujeres en sus propios términos. Si el conocimiento científico manejaba ciertas variables, ponderaba ciertos acontecimientos con relevancia y dejaba caer en el olvido otro, las experiencias de las vidas de las mujeres no iban a poder ser comprendidas porque probablemente los acontecimientos que estuvieran siendo puestos en valor no fueran los acontecimientos que hablaban de las experiencias de vida de las mujeres. Entonces, la ciencia y los modelos teóricos abstractos que traía el conocimiento científico en las áreas de las ciencias humanas, estoy hablando, ciencias fácticas humanas, tampoco servían para contar o dar lugar a una teoría feminista. Había que construir otros parámetros, había que dar lugar a otras posibles cronologías, a otros posibles pensamientos. Y la experiencia fue la herramienta que encontró el feminismo para poder construir estas otras cosas. Pero también la experiencia era simultáneamente, y por esto mismo en realidad, una discusión epistemológica con el conocimiento científico. Si el conocimiento científico fabula de sí mismo, que es neutral, que fabula que es objetivo y que es universal, la experiencia como un modo de producción de conocimiento acepta y reivindica honrosamente el carácter parcial, subjetivo y profundamente perecedero que tiene el relato experiencial, ¿sí? Entonces también era una crítica epistemológica del conocimiento científico. Producimos conocimiento científico desde aquí, de esta ironía, pensando en términos de Haraway, el método epistemológico, el método de la experiencia es un método irónico, diría Haraway. Ahora bien, como yo decía, en los años 80 ingresan a la academia y ingresan a la academia en los estudios de género por varias razones. Ingresan porque resultado de la presión del movimiento feminista en las calles, resultado también de la presión de organismos internacionales que están pidiendo a partir de la década del 80, una agenda a los estados, una agenda en torno a mujeres, y la instalación y apertura de burocracias estatales que estén pensando en temáticas de género, en temáticas de la mujer en la década de los 80, ¿sí? Y lo que va a pasar es que, paralelamente en que muchos estados abren subsecretarías, consejos de las mujeres en ciertos centros universitarios, se abren los pequeños estudios, departamentos de estudios de las mujeres. Y este es el nombre. Ustedes saben que las burocracias estatales toman un nombre y después cuesta un montón modificar los nombres, aunque las burocracias tienen algo así como una inercia que cuesta un poquito más desandar que otras cosas. Quedaron en muchos lugares los estudios de la mujer instalados como
como una manera de nombrar. Y digo que en los 80 esto, que es una victoria, también es una paradoja. Porque en la década de los 80 ya en las calles se estaba discutiendo profundamente la exclusividad del sujeto mujer como el sujeto del feminismo. Y lo discuten fundamentalmente el feminismo lesbiano, lo discute también el feminismo afrodescendiente, negro y chicano. Van a estar discutiendo la categoría de la mujer por su capacidad, en cuanto a su capacidad analítica. Van a estar discutiendo los límites de esta categoría, mientras que en las universidades crecen los institutos de la mujer, por eso es un poco una paradoja. Vamos a decir que en realidad la discusión que se estaba dando entre fines de los 70 y durante los 80, el sujeto mujer, aparece en las academias en la década de los 90, cuando irrumpen finalmente de la mano de una pluma maravillosa como es la de Butler, los estudios queer, para cuestionar la tradición feminista centrada en el sujeto mujer. Butler va a tomar algunos desarrollos realizados por la teoría lesbiana, fundamentalmente de Monique Wittig. Monique Wittig, en la década del 70, desde las calles, va a sostener una crítica radical al movimiento feminista, diciendo que las lesbianas no son mujeres. Y esto, que es un posicionamiento político, también es un posicionamiento epistémico que abre otra manera de pensar los géneros y las posibilidades de pensar las condiciones de opresión de las que estábamos hablando. Wittig va a decir que las lesbianas no son mujeres en tanto y en cuanto interrumpen o se fugan del pacto de la heteronormatividad. No aman, no desean, ni cuidan a un varón. Las lesbianas, por tanto, no son mujeres, porque si ser mujer es una construcción cultural y, entre otras cosas, tiene como centralidad cuidar, amar y desear a un varón, las lesbianas no serían entonces mujeres. Serían no simplemente sujetos que desean otras mujeres, sino que serían hoy diríamos una identidad de género. La lesbiana es un modo de ser que supone relaciones, experiencias, otra cosa que no es ni varón ni mujer, dice Wittig. A partir de esto, esta incursión wittigiana interrumpe, descoloca el binomio que estaba instalado como natural entre géneros dicotómicos y binarios, varones y mujeres, que igual el feminismo había aceptado. Los varones y las mujeres son construcciones culturales, pero no podíamos salir de este binomio. Wittig viene a decir, miren, acá las lesbianas venimos a hacer una tercera opción, que lo que da cuenta es un indicador de que estas dos opciones no son las únicas. Y en tal caso habla del carácter ficcional que tiene esta dicotomía, este binomio, tremendamente ficcional que todos nos... Bueno, Butler va a tomar de Wittig esta idea de la lesbiana como un sujeto político dislocador del binomio sexo-género, y va a tomar también la idea de la heterosexualidad. Wittig y Adrienne Rich, también en los 80, otra teórica del lesbianismo, estuvieron hablando de la heterosexualidad obligatoria como un régimen político de organización de los cuerpos. Butler va a tomar estos conceptos y va a pensar entonces un nuevo diagnóstico para la teoría feminista, un nuevo diagnóstico que supera la encerrona teórica en la que había llegado ciertos feminismos, yo digo ciertos feminismos informados en las analíticas emancipatorias de las décadas 70, digo, informados en las analíticas emancipatorias de la década del 70, porque el feminismo de la década del 70, mucho de ese feminismo viene de haber estado militando en la izquierda, cuando las analíticas emancipatorias eran las del capital contra el trabajo, del trabajo contra el capital, ¿sí? Emancipaciones totales, de clase, una lucha de clases. El feminismo por mucho tiempo
convivió con esos marcos interpretativos emancipatorios, trasladó esos marcos, y hablamos de clases sexuales de mujeres y clases sexuales de varones, y hablaron las feministas en estos términos, los varones y las mujeres contra los varones aplastando a las mujeres, en estos términos. Y esto no ha sido otra cosa que una encerrona teórica, analítica, a mi modo de ver, de la cual Butler sale. Sale gracias a Wittig, a Rich, y sale también aplicando y proponiendo, proponiendo analíticas postestructuralistas para pensar el poder y la resistencia. No vamos a estar hablando de opresión, de emancipaciones totales, paraísos terrenales, vamos a estar hablando de poder productivo, de resistencias, con una perspectiva eminentemente Foucaultiana y postestructuralista para pensar de otra manera las relaciones. Y vamos a estar pensando también en términos no de clases, sino del régimen político y biomédico de la heterosexualidad. Acá, si hay tiempo después, voy a contar un poquito qué quiero decir con biomédico, porque al tiempo que escribe Butler, están escribiendo pensadores en torno a la construcción social del sexo biológico. Porque, insisto, hasta la década del 70 el feminismo había dicho los cuerpos son naturales, vienen dados, el género es la construcción cultural que vamos a combatir las feministas, y a partir de la década del 90, paralelamente a estas teorizaciones que está produciendo Butler, se producen estudios en torno al carácter social y político del cuerpo sexuado. ¿Sí? Vamos a estar hablando de algunos autores como Anne-Fausto Oesterle, Mauro Cabral, que vienen de la epistemología de la biomedicina o que vienen de la militancia intersex, que van a estar hablando del carácter como diagnóstico, un diagnóstico médico del sexo. El sexo no es algo que está en las cosas, sino que es algo que se diagnostica con anteojos biomédicos. Bueno, Butler va a estar, si hay tiempo, después por ahí podemos comentar algo de esto. Butler va a estar diciendo que en lugar de pensar el problema del feminismo en términos de clases, con una lógica antagónica de varones contra mujeres, mujeres contra varones, lo que tenemos que hacer es pensar un sistema de producción y normalización de los sexogéneros que depende del régimen político de la biomedicina de la heterosexualidad. Acá contaba algo que ya les había comentado, se redefine el paradigma de las retóricas emancipatorias modernas de cuño marxista a pensar que serían estos, por ahí las flechas no están del todo bien, que pensaba la opresión de clases, sexos, a pensar un paradigma más biopolítico, postestructuralista, que piensa en sistemas de normalización. Para contar rápidamente la heterosexualidad obligatoria como un régimen político, supone pensar los géneros en una cadena obligatoria, causal y expresiva de un sexo o una genitalidad identificada como macho o hembra, a la que se sigue un género y le correspondería un género, y a ese género le correspondería un deseo sexual. Esto es lo que Butler llama la heterosexualidad, el régimen de la heterosexualidad obligatoria o régimen de normalización de los cuerpos. No es algo que venga dado, es un régimen de organización de los cuerpos sexuados a partir del género. El género sería lo que permite organizar los cuerpos en su genitalidad y los cuerpos en su deseo. Dice, esta heterosexualidad obligatoria presenta dos géneros normales con una distribución de poder inequitativa, jerarquizados, varones y mujeres, no les toca la misma parte en este mundo, pero simultáneamente al varón-mujer aparecen otras posibilidades de sujetos con el posicionamiento de la heterosexualidad obligatoria con régimen político. Porque la heterosexualidad obligatoria dice, cuando algún sujeto discontinúa esta cadena obligatoria de cuerpo
género y deseo, una persona que nace con una genitalidad que no es inmediatamente identificable y asignable a alguno de los géneros, cuando un sujeto desea a un sexo, a un cuerpo que no es el que se anticipa o que se predestina para su género, o cuando un sujeto, en cualquier caso, un sujeto se autoidentifica con un género que al que no fue asignado al nacer, o sea, experiencias de intersexualidad, experiencias de homosexualidad, experiencias de transgéneros. Todos estos casos son considerados anomalías para el régimen de heterosexualidad obligatoria. Lo que termina haciendo Butler es proponiendo una posible alianza con el feminismo y un descentramiento del sujeto mujer. Los padecimientos que tienen las mujeres, en tanto que género opuesto complementario del género varón, son los mismos o son efecto de los mismos padecimientos de los que participan las lesbianas, las personas trans, los intersexuales. Entonces, la heterosexualidad obligatoria como un régimen político es el que explica ambas experiencias de subalternidad. 10. Antes de ir a este punto, quería decir que los estudios queer entran a las universidades en la década del 90 fundamentalmente, pero en muchos lugares fundan una tradición que va en paralelo de los estudios feministas. Ustedes van a ver aquí y allá que en los institutos en algunos lugares más fusionados, en los que hacen estudios feministas y los que hacen estudios queers o de sexualidades, como si fuera separado. Bueno, hay algo de lo que yo decía de las burocracias estatales que hace que los estudios queer pareciera que fueran otra cosa que los estudios feministas cuando no necesariamente lo son, sí tienen trayectorias distintas. Pero podríamos decir que estos estudios queer están bien afincados ya en las universidades y en las academias. Distinto es, a mi modo de ver, las perspectivas post y descoloniales. Traje aquí las descolonial porque es la que por ahí nos importa, no, pero por ahí, la que más me importa a mí, digamos, la experiencia teórica de las feministas decoloniales es, si Butler había discutido el sujeto, el feminismo decolonial discute los horizontes emancipatorios que maneja el feminismo, los feminismos. Es más radical, nos conmueve a otro nivel. Ahora voy a contar un poquitito. Las agendas, digamos, también, si quieren. El feminismo decolonial es parte de los estudios decoloniales, que cuando digo decolonial estoy refiriéndome a estudios que han tenido como mentores, como grandes intelectuales, a personajes como Quijano o Walter Mignolo. Son teóricos latinoamericanos, argentinos, peruanos, que residen en Estados Unidos y han hecho el campo de modernidad-colonialidad. Y dentro de este campo de los estudios decoloniales está María Lugones, argentina también migrada a Estados Unidos, que es la referente en género. María Lugones, por ejemplo, discute el concepto de género. Para María Lugones, género, que es el gran concepto de la teoría butleriana, María Lugones dice, el concepto género no habla de todas las experiencias de las mujeres, no habla de todas las experiencias de todos los pueblos no occidentales. En otros pueblos, en otras comunidades, no tenemos ese concepto. El concepto género es un constructo occidental. Y de hecho lo es. De hecho lo es. El género es un constructo occidental que aparece en la década del 40 de la mano de la medicina, y en la década del 70 lo toma el feminismo. Pero el género, incluso en su carácter constructivo, en su carácter productivo, social, plástico, en el sentido que puede ser una cosa pero podría ser otra, eso viene de la medicina, John Money, en la década del 40. En ese punto, María Lugones tiene mucho punto a favor. María Lugones también, entre otras, va a decir incluso que el feminismo es un proyecto moderno occidental. Las feministas arrancamos diciendo que estábamos en contra del proyecto occidental como si fueran el reverso
del proyecto occidental, la cara oscura que venía a tocarle el hombro al mundo moderno y decirle, hey, acá falta algo, hey, esto no está en sí. Bueno, el feminismo decolonial viene a decir, feministas han sido fagocitadas por las retóricas de la modernidad. Porque el proyecto feminista piensa un sujeto y una agenda, sean mujeres, lesbianas, piensa en términos que son modernos. Y de hecho, lo que van a estar discutiendo las feministas post y descoloniales es la retórica de los derechos, paradójicamente, que es la retórica que el feminismo contemporáneo, incluso mainstream, más abraza. La retórica de los derechos, no cualquier derecho, la retórica de los derechos humanos. Lo que es todo el feminismo decolonial, el feminismo de India, tiene un activismo antiderechos humanos de las mujeres. Hay que leerlas a Inderpar Grewal, a Kapoor. Estas autoras son autoras feministas que discuten el paradigma de los derechos humanos de las mujeres como un paradigma, van a decir, colonial, como un paradigma que las atropella más que las atropella con una retórica que supuestamente llega para emanciparlas. Este feminismo no es del todo incorporado en la academia, imagínense, tampoco es sencillo. El feminismo decolonial, me olvidé decirlo, recupera muchísimo las críticas del feminismo negro, afrodescendiente, chicano, pero es otra cosa, porque si el feminismo negro chicano de la década del 70 y 80 cuestionaba el carácter del feminismo que imaginaba una mujer blanca, burguesa, el feminismo decolonial discute epistemológicamente con todo el feminismo, incluso con el feminismo de clase, incluso con el feminismo que mira la clase, discute los marcos de intelección que ha desarrollado todo el feminismo. Traje una cita, esta es de una feminista, bueno, en realidad es la introducción de un libro que hacen feministas decoloniales del Abya Yala, que es el gran territorio latinoamericano, que me interesa por ahí leerla. Dicen, el feminismo, para ir terminando, el feminismo blanco burgués que aspira a la superación de la desigualdad del género o de la dominación y expresión de las mujeres, se nos torna ya no solo insostenible, sino un impedimento para una real transformación que trastoque los modos de la organización social, comunitaria y el orden histórico, político, económico en su conjunto, y que reinvierta la idea entre lo humano y lo no humano y la episteme de la diferenciación jerarquizada entre lo que se considera lo uno y lo otro. Lo humano y lo no humano, porque yo cuando empecé les dije, el mundo moderno estableció una jerarquía entre lo humano y lo no humano, entre la naturaleza y el mundo maravilloso de los humanos. Esta jerarquía, sobre esta jerarquía se estructura nuestra sociedad, la que conocemos hoy en día y que distintos movimientos vienen erosionando. El feminismo decolonial es un feminismo que está pensando críticamente los términos especistas que ha tenido mismísimamente el proyecto moderno y el feminismo como parte del proyecto moderno, para reevaluar estas jerarquías de los seres que instala la modernidad, en las que las mujeres quedan en un lugar desclasado, ontológicamente inferiores, pero todo lo otro no humano, naturaleza, otros seres, también han quedado ontológicamente desplazadas. Sería injusto decir que no hay feministas occidentales que no hayan pensado esto. Una gran pensadora del feminismo, para mí una referente indiscutible, es Donna Haraway, que ha pensado el feminismo y el antiespecismo, el carácter especista del proyecto moderno y algunas de sus derivas feministas también. Pero bueno, me parecía bien traerlas a las descoloniales que aparte discuten la pelea por los derechos, que pareciera que para todos nosotros, para todos nosotros, va de suyo, que es lo que tenemos que pedir. El feminismo decolonial dice, no sé si yo quiero tus mismos derechos, no sé si el derecho al aborto, que es un derecho para
todos, no sé si es para nosotras. Estas cosas hay que también poder escuchar, digamos, otras cosas raras, distintas, que nos suenan y nos resuenan. Tener parte o una metodología feminista, a mi modo de ver, que era lo que venía a traer, supone desarrollar una escucha atenta y no prediseñada de lo que vamos a estar esperando oír. Eso es desarrollar una epistemología feminista. Bueno, había traído, voy cerrando, había traído unas experiencias, tengo un minuto para contar esto, unas experiencias de otra cosa, para cerrar, porque leí los trabajos, quería agradecer también las exposiciones de los colegas panelistas, había leído los trabajos antes de venir y me habían inspirado, traído ideas de otras experiencias, y una colega terminó con una foto que decía: no se trata solo de resistir, sino de inventar otro mundo, actuar otro mundo. Y yo lo que traje tiene que ver con experiencias distintas que tienen en común un colectivo activista porteño en la ciudad de Buenos Aires, en torno a escuelas, fundamentalmente de educación media, que han ensayado otras cosas, han imaginado y actuado otras cosas, han tenido intervenciones, voy a contarlas viendo las fotos porque así me las acuerdo. Esta es una intervención que hicieron este grupo activista, se llama Serigrafistas Queer, con una cátedra de género en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ante la dificultad que tuvo esta cátedra de conseguir el reconocimiento de la universidad de esa situación, una materia eminentemente compuesta de teoría producida por mujeres, donde los nombres en la bibliografía son de mujeres, y ellas hicieron una intervención en toda la facultad porque serigrafistas queer hacen serigrafía, shablones, imprimen cosas y arman shablones para serigrafiar. Bueno, ellos hicieron este shablón con las compañías de la cátedra, que se llama el shablón "Hay autoras en tu programa, voces feministas en la facultad", y empapelaron toda la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y han tenido lindos efectos, lindos acontecimientos. Algunos profesores progresistas revisaron sus programas y constataron que no había ninguna mujer ni otro sujeto de estas características en sus programas, y han empezado a buscar. Esto es una de las cosas que ha hecho serigrafistas queer. Después, este es otro shablón que hicieron al Maenstrans con cariño a partir de una expulsión de un maestro trans de una institución secundaria. En 2007 nosotros tenemos identidad de género, ya para este momento sería problemático. Encontraron otras maneras para explicar el despido de esta persona, y la intervención fue de producir este shablón y empapelar todo lo que tenía que ver con ese colegio alrededor y difundir. Bueno, ahí hay guardapolvos de niños. Y después, esto que me interesa mucho, esta experiencia de este año, es la colectiva filofeminista en la Universidad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, también con serigrafistas queer. En filosofía de esta facultad, el claustro docente es eminentemente masculino, cis, heterocis. Las instancias de decisión están tomadas por varones heterocis, ni hablar que la currícula, los autores que se leen son todos filósofos heterocis, pero las instancias de poder en esta carrera de esta facultad están todas en manos de varones heterocis. En este grupo de colectivos feministas, que son académicas, todas las que están ahí son académicas, profesoras, investigadoras del CONICET, se organizaron para producir no es un pedido de cupo, no piden el cupo, el proyecto se llama Rompiendo el Techo de la Paridad, porque fueron a presentar un proyecto para que en las instancias de evaluación, ya sea de evaluación de concursos docentes, evaluación de tesis
de finalización de grado, de doctorado, existiera un coto para la representación masculina heterosis, que no era lo mismo que un cupo para identidades de género y diversidades, porque eso les hubiera implicado a ellas poner tanto por ciento de mujeres, tanto por ciento de trans, tanto por ciento de no binarias, que hubiera sido un delirio porque íbamos a entrar en la chicana identitaria de los límites, dónde entra, cuándo sabemos que las identidades son móviles, que no binaria, que trans, que lesbiana, también otra posible identidad. Entonces el proyecto presentado a la Junta Departamental de Filosofía decía simplemente que querían establecer un cupo a la representación heterosis masculina a todos varones. Se los presentaron, dice, hasta que sean nunca más de la mitad de la representación de varones heterosis en las instancias de decisión. Esto fue acompañado por esta presión que hicieron los serigrafistas queer y activistas de Facultad de Filosofía, porque las primeras recepciones que tuvo este proyecto significaron por las redes insultos de los académicos más titulados, los más reconocidos internacionalmente, insultos de los más bajos y ridículos que una pudiera imaginar, así que con presión del colectivo serigrafistas queer, el proyecto entró y en principio se aprobó y estamos esperando a ver qué pasa con este proyecto. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Gracias por la invitación, gracias a todos por la atención.